Factores de riesgo financiero. El riesgo financiero se define como la probabilidad de que ocurra algún evento con consecuencias financieras negativas para la organización, por lo que hace referencia a la falta de seguridad que transmiten los rendimientos futuros de la inversión. Tal riesgo se puede entender como la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados. El riesgo financiero está estrechamente relacionado con el riesgo económico, puesto que los activos que una empresa posee y los productos o servicios que ofrece juegan un gran papel a la hora de determinar su nivel de endeudamiento. Como es lógico, cuanto más ingrese una empresa por la venta de sus productos, más probabilidad tiene de cubrir sus deudas y por ende disminuir el riesgo financiero. Pero, ¿qué es un factor de riesgo financiero? Son aquellos elementos de inestabilidad que pueden perjudicar los resultados operativos y generar como consecuencia una carga financiera más elevada. Tales factores se dividen en externos e internos. Los factores de riesgo externos se producen por condiciones del entorno en el que actúa una empresa, ya sea de forma general o específicos de un sector. Mencionaré los más comunes. 1. Factores de mercado. Es uno de los más importantes, ya que suele suceder por caídas en la demanda o en los precios. El riesgo de mercado se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no solo en una en particular. Un ejemplo sería cuando una empresa importa sus insumos pagando en dólar para luego vender el producto final en moneda local. Aquí claramente se está exponiendo al riesgo, ya que en caso de que la moneda local se devalúe, tal compañía puede sufrir pérdidas que le impedirán cumplir con sus obligaciones financieras. Esto mismo aplica para las innovaciones y los cambios en el mercado. Lo vemos en el sector comercial. Las empresas que han sido capaces de adaptarse al mercado digital para vender sus productos en línea han experimentado un crecimiento en sus ingresos y por el contrario, aquellas empresas que no se permitieron estas transformaciones han perdido competitividad. Número 2. Riesgo de crédito o riesgo crediticio. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o que lo reciba con atraso, por lo que es una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor para cumplir con sus obligaciones de pago. Existen dos claves de riesgo de crédito. El minorista es aquel que se produce al financiar personas y pequeñas empresas, ya sean a través de hipotecas, tarjetas o cualquier otra forma de crédito. El riesgo mayorista se origina por las propias inversiones que hace la organización, ya sean en ventas de activos financieros, fusión o adquisición de empresas. Número 3. Riesgos legales y normativos. Es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido al incumplimiento de la legislación
que afecta a los contratos financieros, es decir, es la imposibilidad de exigir el cumplimiento de un contrato legalmente. Por otro lado, la forma de riesgo indirecta, que es regulada por las autoridades gubernamentales y los componentes locales, nacionales o internacionales, son las normativas y dan una forma que afecta la posición de las empresas. El valor del mercado de las acciones y bonos de una empresa cae cuando ésta anuncia que entra en un proceso de litigación, ya que los costes de este proceso implican el coste del capital, además de que genera desconfianza al público con respecto a las compañías, por lo que el riesgo de litigación se vuelve difícil de valorar y como consecuencia los mercados tachan y castigan a las empresas implicadas. Como ejemplo, tenemos los problemas de la empresa Bayer con respecto a las muertes debidas al uso del Lipovay, un medicamento de control de colesterol. Este le provocó una caída de su valor de mercado que reflejaba no solo el valor actual de las indemnizaciones que deberá pagar, sino que el valor actual de las pérdidas futuras debidas a la desconfianza sobre el resto de su línea de medicamentos. Solo en España, sus beneficios cayeron un 41% debido a este problema. Vamos a ver ahora los factores de riesgo internos. Estos son los aspectos que forman parte de la operativa general de una empresa y sus consecuencias de las decisiones que ésta toma. Los más comunes son: número 1. Factores de riesgo de liquidez. El control de la tesorería es una tarea clave. El riesgo de liquidez consiste justamente en eso, en la probabilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos debido a la mala gestión del flujo de caja. Una empresa puede tener una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo un alto riesgo de liquidez. Esto se debe a que no puede convertir estos activos en dinero para subsanar sus gastos a corto plazo. Por tanto, el riesgo financiero de liquidez se da en el caso de que a una empresa le han prestado dinero, pero luego no dispone del líquido suficiente para saldar dicha deuda. Por lo regular, dispone de activos, ya sean locales, viviendas, automóviles, etc., que de venderlos saldarían la deuda. Para esto, se clasifican en dos vertientes. Riesgo de liquidez de activos. Queriendo vender un activo, no se materializa la compra, o de hacerse, se logrará un precio inadecuado, eventualmente menor. Riesgo de liquidez de pasivos. Estos no pueden ser satisfechos en su fecha de vencimiento, o de hacerse, se logrará un precio inadecuado. Un ejemplo se puede notar en una empresa que se encuentra en fase de pérdidas continuas y por ende no tenga liquidez suficiente para pagar a su personal. Número 3. Riesgo operacional. Es un tipo de riesgo que puede provocar pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos extremos imprevistos. Pueden ser errores administrativos
como facturas incorrectas, productos que se entregan sin la calidad adecuada, falta de mantenimiento o fallos de logística. La falta de personal o el personal que no cuente con las competencias necesarias para afrontar las exigencias de la empresa se considera un factor de riesgo operacional. Este riesgo puede evitarse si se previene un riesgo específico que pueda desencadenar otros tantos. Por ejemplo, una máquina que deja de funcionar no solo implica el gasto para repararla, también provoca pérdidas por haber interrumpido la producción, lo cual puede llevar a atrasos en las entregas de tal producto e incluso afectar la reputación de la empresa. Número 4. Errores en la estrategia. El éxito de una empresa se mide en sus errores, en sus aciertos y en la capacidad de dar una respuesta efectiva para cada momento. Uno de los grandes errores en el desarrollo de la gestión empresarial es que aquellas decisiones que no han podido dar cierto porcentaje de éxito en el pasado puede ser la respuesta al fracaso en el futuro, y esto es un claro factor de riesgo. Identificar los errores a tiempo es una efectiva solución. Mencionaré algunos errores que provocan dicho riesgo. Falta de definición de objetivos y cultura empresarial. La creación de una identidad propia y la elaboración de objetivos para saber hacia dónde va la empresa son factores clave. Errores en la comunicación interna. Por lo general, se consideran fallos graves que van desde la omisión de instrucciones, conflictos entre empleados y un inexistente canal jerárquico de comunicación. Al no tener una metodología en base a una estrategia, los objetivos jamás podrán cumplirse como se espera. La colaboración es un tema esencial dentro de la organización y evita las distracciones y con ello la división del equipo de trabajo. Falta de previsión. Ver más allá de solo el presente para la empresa es fundamental. Fijar su vista en el futuro le traerá bases firmes. De esta manera se minimiza el riesgo y se establece las futuras estrategias. Vamos a ver ahora qué es la exposición potencial al riesgo del país. El riesgo del país se define como el grado de estabilidad económica y política de una nación, es decir, es la vulnerabilidad ante una potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades, por lo que se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. Las corporaciones multinacionales se enfrentan a diferentes tipos de riesgo que van desde políticos, económicos y financieros, los cuales deben ser evaluados para poder contemplar dicho país en sus planes. Existen diferentes tipos de riesgo adheridos al país, a la actuación gubernamental o a las fuerzas políticas y sociales del país anfitrión o de países vecinos que puedan afectar al país empresario que decida emprender. Se divide en riesgo político estricto y riesgo administrativo. El riesgo político estricto o riesgo social político hace referencia a los desacuerdos que se producen por acciones gubernamentales, acción contaminada, como son la posibilidad de que se restrinja o prohíba la reparación de capitales, dividendos e intereses.
la posibilidad de que aumente la fiscalidad para las empresas extranjeras de un sector determinado. Ejemplo, el caso de las compañías petroleras radicadas en Argentina a principios del 2002, a las que se les obligó a pagar un impuesto especial del 20% de sus ingresos. La posibilidad de que el gobierno altere los derechos de las empresas extranjeras con objeto de beneficiar a las empresas locales. Riesgos administrativos. Se refiere a las implicaciones que las acciones de gobierno o los posibles cambios en la política de un país puedan tener sobre el grado de libertad del sistema económico privado y en particular sobre las operaciones de las empresas extranjeras en dicho país. Algunos de ellos son: la trayectoria política del gobierno es un dato importante para elaborar el riesgo administrativo. La calidad de sus servicios públicos como son energía, comunicaciones e infraestructura, que repercutan en la productividad de la inversión. La inestabilidad social, que conlleva movimientos sociales. Cuando una corporación multinacional no está segura de los flujos de efectivo estimados para un proyecto propuesto, necesita incluir un ajuste por riesgo. Explicaremos ahora el ajuste que se refiere a la tasa de descuento ajustada por el riesgo. El concepto de tasa de descuento ajustada al riesgo refleja la relación entre riesgo y rendimiento. Para ello, hay una teoría, la cual dice: un inversor dispuesto a estar expuesto a más riesgo será recompensado con rendimientos potencialmente más altos, ya que también son posibles mayores pérdidas. Una tasa de descuento incluye el valor temporal del dinero en proporcional a los ganados en el futuro con su poder adquisitivo actual. Veamos un ejemplo. Además del tiempo, se debe tener en cuenta el nivel de riesgo asociado con una inversión o proyecto que crea volatilidad en los flujos de efectivo futuros. Cuando la tasa de descuento se ajusta para reflejar el riesgo, la tasa aumenta. Mayores tasas de descuento resultan en valores actuales más bajos. Esto se debe a que la mayor tasa de descuento indica que el dinero crece más rápidamente con el tiempo, debido a la mayor tasa de ganancia. Supongamos así que tenemos dos proyectos diferentes, los cuales darán un ingreso de efectivo de 10,000 pesos en un año. Pero un proyecto es más riesgoso que otro. El proyecto más arriesgado tiene una tasa de descuento más alta que aumenta el cálculo del valor actual, lo que resulta en un cálculo del valor presente más bajo, porque el proyecto de mayor riesgo resulta más beneficioso, por lo que significa que requiere menos dinero por adelantado para hacer lo mismo con el menor esfuerzo riesgoso. Para que esto quede más claro, veamos el siguiente video. Ahora bien, habiendo definido lo que es inversión, entendiéndola como la aplicación de recursos tendientes a obtener flujos financieros en el futuro, y habiendo definido también rentabilidad como la relación entre esos beneficios futuros y la inversión realizada, veamos ahora qué entendemos por riesgo desde el punto de vista financiero.
Cuando hablamos de flujos futuros de una inversión, no estamos refiriendo a algo que va a ocurrir no hoy día, sino que mañana, pasado mañana, en 1, en 2, en 3 años más. Incluso más adelante, lógicamente. Nadie, absolutamente nadie, nos puede asegurar qué es lo que va a pasar, ni siquiera en 10 minutos más. Menos en 3 meses, en 1 año, en 4 años, en 10 años. Por lo tanto, esos flujos futuros originados por una inversión son inciertos. No se sabe con certeza la cuantía de ellos y en qué momento se van a generar. Por lo tanto, si los flujos financieros futuros son inciertos, la rentabilidad también es incierta. Y justamente ese es el concepto de riesgo. Riesgo dice relación con la incertidumbre que existe sobre los flujos futuros, sobre la rentabilidad futura de una inversión. Mientras más variabilidad se espere en los flujos futuros, mayor es el riesgo estimado en términos financieros. Veamos el siguiente ejemplo para explicar un poquito mejor el concepto de riesgo financiero. Asumamos que usted está pensando en invertir 300 pesos, millones, lo que sea, por un año. Y tiene 2 alternativas. La primera es invertir esos 300 en una alternativa a 1 año. Se espera, en términos probabilísticos, que la posibilidad de perder dentro de 1 año 300, vale decir perderlo todo, son o corresponde a un 50%. Sin embargo, también existe la probabilidad de ganar 600, aparte de los 300 que invirtió, con un porcentaje también del 50%. Vale decir, esta inversión tiene una probabilidad futura de perder 300, perderlo todo, o ganar 600, ganar el doble de lo invertido. La otra alternativa es invertir en un instrumento, una inversión B, que es un depósito a plazo a 1 año. Y este depósito le promete a usted ganar a todo evento. Vamos a ponerlo a todo evento, ya que sabemos que no existe la certeza absoluta de ganar, pero asumamos que es así. Ganar a todo evento 20 pesos. De esa inversión de 300 usted va a ganar 20. La pregunta es, ¿qué alternativa usted escogería? En nuestro ejemplo, a todas luces, la inversión en la alternativa A es más riesgosa que la alternativa B. ¿Por qué? Porque la alternativa A tiene una mayor variabilidad en sus flujos. Va desde perderlo todo, que lógicamente no debe estar seguramente en la mente del empresario, pero se puede dar, hasta ganar el doble de lo invertido, que a lo mejor tampoco está en la mente del empresario, pero también se puede dar. Sin embargo, la inversión en la alternativa B nos ofrece un flujo casi cierto, es menos variable. Por lo tanto, concluimos que el riesgo en la alternativa A es superior al riesgo en la alternativa B. Entonces la pregunta planteada es, ¿qué alternativa usted escogería, A o B? Y la respuesta viene dada por su disposición al riesgo. Si usted es de aquellos que disfruta del riesgo, seguramente va a escoger la alternativa A.
En cambio, si más bien reacio y bastante reacio al riesgo, va a escoger la alternativa B. Sin embargo, en promedio, los inversionistas no disfrutan per se del riesgo, ni tampoco son tan reacios al riesgo. ¿Cómo los inversionistas, en promedio, toman este concepto del riesgo al momento de analizar una inversión? Un inversor promedio exigirá a una inversión una mayor rentabilidad esperada respecto a otra inversión si el riesgo asumido es mayor. Vale decir, a mayor riesgo esperado en los flujos futuros de una inversión, mayor es la rentabilidad que se espera obtener de esa inversión en comparación a otras inversiones que tienen menor variabilidad en los flujos.